Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, profe, ¿cómo va? Buen día. Bien. Hola, Buen día, profe. Buen día. Bueno, se acordaron de mirar, aunque sea escuchar la clase que habíamos dado, que yo les había subido eh, para las primeras clases. Ahí Antonella dice que sí, pero el resto no dicen nada. ¿En algún momento las habían escuchado? Aunque sea antes, para el primer Yo parcial. miré el apunte de cuando la escuché antes. Claro, está bien, está bien, está bien. Sí, yo volví a ver un poco los apuntes, profe. Bien, yo para no detenernos tanto, ¿sí? Porque si podemos agotar el tema entre la clase de hoy y la clase del miércoles, ¿sí? Justamente el miércoles, la última parte tiene que ver con el tema del viernes, que es la declaración de adoptabilidad. Pero a veces, si damos las dos clases completas, ¿sí? Desarrollando los dos PowerPoint y todo eso, no llegamos a ver bien lo de declaración de adoptabilidad. Entonces, estaría bueno que si lo llegamos a ver mañana, ya el viernes los libero, ¿sí? Porque tiene que ver con el tema. No sé, porque también tengo lo de guarda. Así que bueno, vemos. Vamos a ver cómo lo podemos, si lo podemos hacer, si algo se los dejo para que puedan ir viendo. Bueno, entonces, el primer PowerPoint son lo que vamos a ver hoy, bueno, es sistema de protección, ¿sí? La primer parte como que está dividido el tema, ¿sí? Hay una primer parte que es cuando estábamos en las primeras bolillas. ¿Por qué fue dividido así? Porque antes de empezar a hablar de todo el derecho de familia, es importante que habláramos de la autonomía progresiva, interés superior del niño, de que ustedes pudieran ver la incidencia de los tratados internacionales, por qué son importantes, por qué forman parte del derecho constitucional de familia. Por eso esos puntos están en las primeras bolillas, ¿sí? Y ahora vemos específicamente, vamos a ver cómo funciona el sistema de protección de la infancia, ¿sí? Este sistema de protección de la infancia es importante porque, como vamos a ver ahora, van a suplir lo que antes, ustedes si hablan con algún abogado de más edad, les va a decir los tribunales de menores. Hablábamos de los tribunales, existían la justicia de menores, ¿sí? Cosa que no existe más desde el año 2005, ¿sí? Hay otras, son todas estas leyes que vamos a ver ahora, que modifican todo lo que es el sistema de infancia, ¿sí? Y ustedes algo de esto ya se vio en las primeras clases, de por qué se sustituye un sistema de situación irregular, que hablábamos de menores, por un sistema de protección integral de niños y adolescentes, ¿sí? Así que es importante estas bolillas para entender el porqué de este cambio, ¿no? Es muy probable que si se se dediquen al derecho de familia, o cuando se recibe y trabaja en la profesión, necesita trabajo y toma, por más que no le guste mucho el derecho de familia, pero es lo que primero les suele llegar. Y entonces está bueno que sepan, porque es probable que tengan a alguien que el Estado les sacó un hijo de la familia, o alguien que se quiera tener la guarda o hacerse cargo del hijo de otro. Entonces, ver cómo funciona esto, pues yo todas las semanas recibo consultas de abogados no tan jóvenes que dicen: a ver, explícame cómo es esto de estas leyes nuevas. Nuevas que no son tan nuevas, ¿sí? Porque como vamos a ver ahora, desde el año 2005, ¿sí? Existen, así que ya tenemos un cuanto camino recorrido. Bien, vamos rápidamente a repasar un poquito
porque yo no puedo, ahora no me permite compartir, ahí está. Primero vamos a hacer un poquito rápidamente el primer PowerPoint, que vimos esto que decía historia sociopolítica de la infancia. Este tema, como les dije la otra vez, en los manuales de Herrera, Chechile no está. Sí lo tienen en el manual de Solari, que alguien en el grupo de WhatsApp el otro día lo subió, ¿sí? Ahí sí hay un capítulo referido a derechos del niño, ¿sí? En ese libro hace mucha mención a la ley nacional, a la 26061, que nosotros tenemos nuestra propia ley provincial. Igual menciona la ley provincial, pero la ley provincial y la ley nacional son similares, así que no habría problema. Y ustedes, con el complemento de este Power, del otro, el que vamos a ver, de conceptos básicos, pueden complementar. Aparte en ese Power está bien explicado cada una de las instituciones. Pero bueno, vamos de a poco. Decíamos, esto no lo voy a volver a explicar, el tema de las etapas históricas, ¿sí? ¿Sí? De cómo se llegó de desconocer a la infancia como categoría, a después considerarlo personas menores en situación irregular. Por lo tanto todas las leyes que existían tutelares era para crear, para aquellos chicos que se encontraban en una situación irregular, ¿sí? Profe, Porque no, sí. ¿qué bolilla es esta, perdón? Esta es la bolilla, en la misma bolilla de responsabilidad parental, Ok. los últimos puntos. ¿Mm? Gracias. Bien, después decíamos que eran leyes de situación irregular porque era para aquellos chicos que se encontraban, que no iban a la escuela, que se encontraban abandonados o que habían delinquido. Entonces, las leyes de neto corte positivista, ¿sí? Porque fueron las mismas leyes que crearon estos institutos de encierro, ¿sí? Fueron las que regulaban un procedimiento especial para los chicos que se encontraban, no para todos, sino para aquellos que tenían alguna cuestión, ya sea o porque estaban en conflicto, como decimos hoy, en conflicto con la ley penal. En ese momento se hablaba de chicos delincuentes o chicos abandonados, ¿sí? con esas categorías terminantes. El primer hito, el primer tribunal de menores, esto es importante, lo que yo resalto acá, de como buen padre de familia, porque este concepto, que si bien es de 1890, ¡ay! Se me chupé la compu, se me va a apagar, no conecto. Este concepto de buen padre de familia continuó hasta la actualidad, hasta hace poco, hasta 2005 que se fueron modificando las leyes. Es decir, ¿por qué? Porque los jueces de menores no tenían una competencia no solo jurídica, sino también asistencial. Es decir, cuando un chico era víctima de delitos, cuando por cuestiones sociales, ¿sí? Se abría una causa en el tribunal de menores, ya sea desde que nació, muchas veces ese chico ya tenía una causa en el tribunal de menores, ¿sí? No porque hubiese cometido un delito, sino que tal vez su mamá cuando él nació era menor de edad, y en ese momento si la adolescente tenía 14, 15 años, para salir del hospital necesitaba la autorización de un juez de menores. Entonces ya se le abrió una causa a la adolescente mamá y al niño que había nacido. O sea, desde el nacimiento ya tenía una causa en menores, ¿sí? Después, si alguna vez no lo llevaban a los controles médicos, la salita informaba al tribunal de menores que ese chico no había ido a los controles, ¿sí? Por esta cuestión verticalista, ¿sí? De todo informarlo al juez de menores que tenía competencia asistencial. Y después que no tenía ninguna limitación, es decir, no había defensor, no había fiscal. Cuando un chico cometía delitos, lo que el juez decidía era lo que no estaba limitado por ningún tipo de garantía, ¿no? Por eso lo recalco acá el juez como buen padre de familia. En Argentina, una ley tutelar fue la ley Agote, la ley 10.903, que crea el patronato de menores, ¿sí? Esta figura jurídica no es una institución que una vez
se confunde que veía acá en Juan B. Justo el patronato de la infancia como una institución que alojaba niños. No, patronato de menores es una figura jurídica, ¿sí? Era el juez de menores. Cuando uno decía que un chico quedaba a disposición del juez de menores, quería decir que ese juez de menores tenía un poder y una autoridad sobre la vida de esa persona menor. En provincia de Buenos Aires tuvimos el decreto ley 10.067 que rigió hasta 2005 y o 2007 porque hubo algunas cautelares que suspendían porque no estaban creados todos los organismos, entonces hasta el 2007 directamente se empezó a implementar en forma plena el decreto ley 10.067, pero puede llegar en algún de los actuales juzgados de garantías o juzgados de responsabilidad penal juvenil, todavía puede llegar a alguna causa de información ley caratulada fulanito de tal, información ley 10.067, porque son causas residuales que han quedado de este viejo decreto ley, ¿sí? Muy poquitas, ya casi no quedan, pero puede llegar a quedar. Eran todas leyes tutelares de este modelo positivista, médico, biologista, que no me detengo, que si quieren escuchar, vean la... Pero ahora estoy mirando que este Power tiene audio, así que en algún momento yo les debo haber puesto audio, vuélvanlo a escuchar y seguramente lo expliqué antes. Bueno, el segundo hito fue la Convención de Derechos del Niño, ¿sí? No me detengo a cómo se gesta el tratado internacional, lo escuchan, tiene audio cada filmina, ¿sí? ¿Qué pasó en Argentina? Que Argentina ratificó la Convención del Derecho del Niño, después fue incorporada a la Constitución Nacional en el 75, inciso 22, esto ustedes ya lo saben, es parte de los tratados de derechos humanos, que tiene jerarquía constitucional. A partir del fallo Mejián contra Sofovich se le dio operatividad, ¿sí? Y nos queda la etapa de adecuación de la legislación. En cuanto a la adecuación de la legislación local, 2005 se aprueba la ley 26061, en provincia de Buenos Aires la ley de protección integral es la 13298, que ahora la vamos a ver, ¿sí? Y decimos que es adecuación incompleta porque hay dos provincias que todavía no tienen su ley de protección integral y la capital federal, que está vigente en la ley 22278, que todavía tiene un procedimiento de menores. ¿Por qué? Decimos, ¿cómo? Si Capital Federal siempre está delante de todo. ¿Qué pasa? Que esa misma ley es la que establece la edad de imputabilidad, ¿sí? Entonces, como cada vez que se pone sobre tablas la discusión de esa ley, se arma el debate social en cuanto a si bajamos la edad, no bajamos la edad, esa ley queda sin llegar a modificarse, sin llegar a tratarse, ¿sí? Por eso en Capital Federal un chico comete un delito, un chico menor de edad, en provincia de Buenos Aires tiene un procedimiento totalmente garantista. En cambio, lo comete en Capital Federal, tiene un procedimiento tutelar. Bien, ¿qué es lo que hace la convención? El cambio de modelo, esto lo vamos a pasar porque ustedes vuélvanlo a escuchar. Yo lo paso ahora porque se supone que ya esto lo saben, ¿sí? Pero ustedes vuélvanlo a escuchar. La estructura de la convención, ¿sí? También. ¿No? Los principios, no me voy a detener ahora porque ya hemos hablado un montón, y lo que no se acuerden, ¿los preguntamos? Sí, los preguntamos. Y ahora más que para el primer parcial, pregunté. Y ahora voy a preguntar más todavía estos principios, ¿sí? Lo que les vuelvo a repetir, que dice acá lectura obligatoria, Sillero, Gruñón y Falsa Autonomía y Derechos, era porque antes estos temas no estaban desarrollados en los manuales. Ahora, cualquier manual sí tiene desarrollados los principios de interés superior del niño, autonomía progresiva y participación. Así que no hay excusa, ¿sí?, para decir, no sé de dónde buscar material. Sí, aparte ustedes googlean todo, así que estos principios
es la base. No pueden aprobar la materia si no tienen en claro estos principios. Y no solamente interés superior del niño, lo que me dice la Convención en el artículo 13. Ahora vamos a ver lo que nos dicen las leyes, ¿sí? La ley 26061 de protección integral en relación al interés superior del niño. Y autonomía progresiva, ¿cómo se aplica? ¿En qué instituciones se aplica? Que ya las hemos visto, ¿sí? Tenemos el tema de adopción, que lo vamos a ver, bueno, después, la necesidad de consentimiento, obligatoriedad del consentimiento del niño mayor de 10 años, tenemos la autonomía progresiva, cuando hablamos de responsabilidad parental el otro día, el ejercicio de los progenitores adolescentes. Bueno, tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Así que no solo conocer el principio, desarrollarlo, saber explicar, sino dónde lo vemos aplicado. Con respecto a la participación y derecho a ser oído, también, ¿sí? ¿Qué significa el derecho a ser oído? ¿Quién debe escuchar al niño? ¿Cómo participa él dentro del proceso? ¿Sí? La obligatoriedad de la asistencia letrada, es decir, la figura del abogado del niño, esto también ustedes lo vieron, lo vamos a volver también a preguntar. Bien, tenemos acá interés superior del niño, lo que nos dice el artículo 3 de la Convención, pero era tan la discusión que se armaba también en interpretar, porque yo puedo decir lo que yo considero para mí interés superior del niño, el juez, para él, el interés superior del niño puede ser otro y no coincidir con lo que un servicio administrativo piensa. Los padres pueden considerar que el interés superior del niño es otro y lo van a fundamentar el abogado de los padres en sus escritos, ¿sí? Otros personas o sujetos que anden ahí revoloteando en el proceso también, entonces el asesor del Ministerio Público también. ¿Y cuál es el interés superior del niño? Para el niño su interés superior puede ser otro. Entonces, la ley 26061 en el artículo 3 nos da la clave, porque nos dice que es lo que está en color, ahora vamos a poner lo que está en color rojo, la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. ¿Sí? Esto es lo que nos está dando la pauta de interpretación de lo que es el interés superior del niño, ¿sí? Debiéndose respetar, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver, si yo tengo que fundamentar una resolución, no puedo poner, que sigue pasando, lamentablemente, tipo muletilla, resuelvo tal cosa en interés superior del niño. No, yo tengo que explicar por qué considero que eso es el interés superior del niño. Y para considerar que eso es el interés superior del niño, tengo que ver que la mayor cantidad de derechos estén garantizados. Por eso hablamos de máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos. Es decir, puede ser que algún derecho no esté satisfecho en forma plena, pero hablamos de la mayor cantidad posible de que esos derechos estén garantizados. Y para determinar si esos derechos están garantizados, tengo que tener en cuenta todas estas pautas que nos dice el artículo 3 de la 26061. A su vez, que no lo tenemos en estas filminas, y yo ahora no recuerdo, creo que era la opinión consultiva, cuando hablamos de la estructura de la Convención de Derechos del Niño, cuando hablé de las formas de contralor, yo dije que hay una de las formas de contralor del cumplimiento de la Convención es el Comité de Derechos del Niño, que está en Ginebra. Bueno, ese comité anualmente el Estado le debe enviar un informe, también las ONG pueden enviarle informes, y el comité suele hacer observaciones generales, ¿sí? Estas observaciones generales también integran el corpus iuris, ¿sí? De derechos en relación a la infancia. Es decir, son estas observaciones generales del comité nos están dando cómo debo interpretar cada uno de los artículos de la Convención y en el marco de qué, ¿sí?
el Comité de Derechos del Niño hace observaciones generales en relación al interés superior del niño. Yo no recuerdo, creo que es la número 12, después se los digo bien, ¿sí? No les voy a pedir que me expliquen textualmente o literalmente la observación general, pero sí les sirve a ustedes leerlas para poder entender qué es el interés superior del niño. Así que después les voy a pasar bien, la clase que viene les paso bien el número de cuál era la observación general. Bien. Autonomía progresiva, también esto ya lo vimos cuando vimos responsabilidad parental, que hablamos de que los padres son los responsables, ¿sí? Y tienen obligaciones en relación al niño en consonancia con la evolución de sus facultades. ¿Esto qué quiere decir? Que el propio niño adolescente puede ir ejerciendo sus derechos en la medida de su desarrollo, ¿sí? Esta autonomía progresiva tiene que ver porque son personas en desarrollo y hay derechos que pueden ir ejerciendo, ¿sí? Autónomamente a medida que van evolucionando, a medida de su etapa evolutiva, ¿sí? El artículo 16 tiene que ver, que yo se los agrego también, con la protección que debe de estar el Estado frente a injerencias arbitrarias o ilegales en la vida de los niños. Bien, el derecho a ser oído tiene que ver con lo que hablamos del artículo 12 de la Convención y no solo el escuchar y tener en cuenta su opinión, ¿sí? Es decir, que yo me puedo, como juez o como órgano administrativo que tengo que resolver, puedo apartarme de lo que el niño manifiesta, pide, puedo hacerlo, es decir, no me condiciona. Yo estoy obligada a escuchar, ¿sí? No puede haber cualquier tipo de proceso administrativo o judicial. Debe ser escuchado el niño, ¿sí? Eso es obligatorio. Después, quien resuelve puede apartarse de lo que dice el niño, pero como tengo que tener en cuenta su opinión, puedo apartarme, pero lo tengo que fundamentar, ¿sí? ¿Y en qué lo voy a fundamentar? Seguramente en el interés superior del niño. ¿Y por qué yo considero que es el mejor al interés del niño que yo resuelva algo contrario a lo que ese niño manifiesta, ¿sí? Por eso hablamos de este derecho a ser oído, a ser escuchado, que también tiene que ver con, no solamente importa acá el grado de madurez suficiente, ¿sí? Porque no solamente se lo escucha verbalmente, también se lo puede escuchar desde otras formas. Para eso los juzgados de familia tienen equipos técnicos, y a través del dibujo, a través de lo actitudinal, ¿sí? Puede ser, yo siempre cuento casos de audiencias donde va un niño y una de las, no sé, disputas a veces entre padre y madre respecto al cuidado personal del hijo, o a veces entre un guardador y el progenitor, y dice no, porque no lo quiere ver, le tiene miedo, y uno va a la audiencia y ve el nene que lo primero que hace cuando ve al progenitor, se le sube a UPA, lo abraza, lo besa. Entonces, eso es escuchar al niño también, es decir, no solamente desde la escucha de hablar, sino también desde lo actitudinal. Es importante que esa escucha sea activa, es decir, no basta con, que esto también suele pasar y es muy común que pase, que en los juzgados de familia, para cumplimentar el artículo 12, se lo cita al niño, concurre, ingresa al despacho donde se está tomando la audiencia, se pone a jugar, le prestan un celular, el psicólogo habla algunas cuestiones, pero no le explican el por qué está ahí. Es como que concurre el niño, se le explica, mira, pero no, muchas veces no se le dice cuál es el fundamento, o sea, no el fundamento de por qué se lo citó, ¿sí? Ahí sí, también sí es importante obviamente tener en cuenta la edad y el grado de madurez, ¿no? Para explicar, cómo explicar. Pero muchas veces chicos que sí tienen capacidad de comprensión, eh, se los cita y no, se habla de cualquier cosa y no de en realidad de por qué es importante y por qué está ahí, por qué está en un juzgado, ¿sí? Entonces eso también a veces tiene que ver en cuenta con el cumplimiento de ese derecho a ser oído.
Bien, bueno, esto se los dejo para que lo escuchen ustedes, los derechos que otorga la Convención. Esto rapidito, esto es para, a ver, no les vamos a ir, esto es como para que ustedes sepan, cuando uno, si yo sin dar el tema les pregunto, ¿cuál es el contenido de la Convención de Derechos del Niño? Todo el mundo me va a nombrar el derecho a la identidad, el derecho a la vivienda digna, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Pero fíjense cuántos más derechos hay, ¿sí?, garantizados en la Convención. Entonces, no es una cuestión de leer la Convención y ver esos párrafos largos y aprendérnoslos de memoria, sino saber cómo está estructurada la Convención, que más allá de la enumeración de estos derechos, el espíritu de toda la Convención tiene que ver con los principios que hablamos recién. Bien, en esta filmina marcamos la diferencia de lo que era un sistema tutelar y ahora un sistema de protección integral, ¿sí? Esto se los dejo, donde el niño hablábamos de menor. Esto con el tema de la terminología, que yo los corrijo a veces en los exámenes que hablan del menor, ¿sí? El menor no es una categoría jurídica, ¿sí? No es una cuestión de gramatical, como podemos hablar ahora, tener una discusión si lenguaje inclusivo sí, si lenguaje inclusivo no, ¿sí?, por un cambio de una letra. Acá estamos hablando de contenido, acá estamos hablando de semiótica, es decir, de significados, ¿sí? Cuando hablamos de menor, estamos hablando de carencias, estamos hablando de que algo es menos que otra, ¿sí? Menor, hablar del menor como sustantivo es hablar justamente de que algo, lo teníamos sí, ese concepto como concepto jurídico en las leyes de contenido tutelar, porque eran leyes para menores, aquellas personas que se encontraban en una situación irregular, ¿sí? Uno no dice llevo mis menores al jardín, al colegio, uno dice llevo mis niños, mis chicos, los pibes, qué sé yo, pero no dice menor. En cambio, uno escucha en la tele que un chico comete delitos, un menor. ¿Por qué? Porque está puesto el foco en que esa persona que cometió el delito es menos que una persona de la misma edad que no lo cometió, va a la escuela y es abanderado, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un cambio de contenido del lenguaje, ¿sí? No con una cuestión de cambio de palabras, porque ahora nos gusta más y somos más progresistas y le ponemos otro nombre, sino que tiene que ver con el contenido, ¿sí? Por eso hablamos de niños y adolescentes, son las categorías que ahora nuestro Código Civil nos da, así que si queremos tener una perspectiva más de género, podemos hablar de niños, niñas y adolescentes, como ustedes quieran, ¿sí? Pero no hablamos de menor. En un modelo de situación regular, estos conceptos de ser salvado para que no termine siendo delincuente, ¿sí? No nos interesaba la opinión del niño, si quería el juez podía escucharlo, ¿sí? Los artículos antes de la reforma del Código de Patria Potestad, el juez decía, puede escuchar al niño, si quería. Hoy sabemos que es obligatorio. Estos conceptos de niños en riesgo, de menor en riesgo, de situación irregular, eran absolutamente imprecisos. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede estar en riesgo. Si uno va al concepto, a la definición del diccionario de riesgos, es la amenaza de un mal inminente. Entonces, cualquiera podemos estar en situación de riesgo. Y considera que un chico está en situación de riesgo, ¿por qué? ¿Sí? Uno es cuando empieza a desmenuzar, dice, bueno, ¿el riesgo por qué? Y porque está todo el día en la calle, bien. Una cosa es de que sea chiquito, esté todo el día en la calle, de Independencia y Luro, y otra cosa es que esté todo el día en la calle, allá en un barrio de calle de tierra, donde yo trabajo a veces, que la única que pasa la mañana en el auto soy yo, y está la vecina mirándolo a ver qué hace. ¿Sí? Entonces, no, este concepto es amplio, vago e impreciso. Esto ya lo dijimos, con la intervención de un juez de menores, con competencia penal y asistencial, el juez o un padre de familia, ¿sí? Y las medidas eran sin tiempo. Antes teníamos el oficio de juez de menores, que ordenaba el ingreso de un niño a una institución sin fecha.
Es decir, decía, ordenaba el ingreso y no fundamentaba el por qué, ninguna resolución de un juez de menores decía por qué, cuál era, fíjense, un acto tan importante como separar a un niño de la familia, el juez de menores era un parrafito que decía se ordena el ingreso de fulanito de tal al hogar Arenaza, sin fecha. Este concepto vertical, ¿sí? Te pongo escuela como ejemplo, pero a veces era institución de salud, ONG, lo que fuese, donde el niño estaba en una situación irregular, esto lo detectaba la escuela lo informaba al juez, y el juez tomaba alguna medida en relación al niño, dejando de lado a la escuela, dejando de lado a la familia, dejando de lado a todos, sin consultar, por eso hacemos ese juez con cara de malo. Hoy tenemos un modelo, un sistema de protección integral, ¿sí? Donde consideramos al niño sujeto de derechos. Es integral porque es para todos los niños, no solamente para aquellos que han cometido un delito o se encuentran abandonados o están en una situación rara, ¿sí? Sino que es para todos, ¿sí? Es considerada la opinión, acá tenemos lo de abogado del niño, y se interviene ante derechos vulnerados o restringidos, no ante situación de riesgo. Es decir, porque seguimos teniendo denuncias que nos dicen que el niño está en riesgo. Bueno, ¿en riesgo de qué? ¿Cuál? Y en riesgo, pero en riesgo ¿por qué? ¿Cuál sería el derecho vulnerado? ¿Sí? El derecho a la alimentación, bien, pero ¿por qué a la alimentación? ¿Porque los padres comen manjares y a él no le dan? ¿O porque hay una cuestión de falta de olla, como decimos comúnmente, del grupo familiar? Entonces, ahí no es un derecho vulnerado del niño, sino que hay una situación económico-social de déficit alimentario de la familia. Entonces, se tendrá que intervenir, no sé, una secretaría de promoción social, municipal, provincial o lo que sea, para garantizar la alimentación saludable de esa familia. Pero no es un derecho efectivamente vulnerado del niño. No tenemos que abrirle un legajo al niño y que ingrese al sistema de protección cuando es una situación social de la familia. Diferente es si la situación tiene que ver con justamente padres que son negligentes en el cuidado, y porque ellos a veces o consumen drogas o consumen alcohol, entonces duermen todo el día y no le brindan al niño la alimentación que corresponde. Ahí sí podemos hablar que sería un derecho efectivamente vulnerado. Bueno, un juez con actividad jurisdiccional, vamos a ver que los jueces no van a ver conmigo ahora, pero cuando vean después procesal penal o el seminario de penal juvenil, los jueces que eran de menores pasan a tener solamente competencia penal, ¿sí? Lo asistencial pasa a los organismos administrativos, es decir, pasa al poder ejecutivo, se separa lo jurisdiccional, tiene que ver cuando hay una cuestión de conflicto con la ley penal, el juez penal juvenil, el juez de garantías del joven, y cuando es con lo asistencial, pasa al poder ejecutivo a órganos administrativos. Un juez técnico, limitado por garantías, ¿sí? Y las medidas son limitadas en el tiempo. Vamos a ver que no solamente las medidas que tienen que ver con la órbita jurisdiccional, penal, ¿sí? Sino también las medidas administrativas. Todas tienen un plazo. Los jueces de familia, porque esta actividad jurisdiccional que se separa, decimos, bueno, ¿y los jueces de familia para qué? Ahí es donde se le agregaron esos 3 incisos en la ley 13634, cuando ustedes veían competencia de los jueces de familia, los últimos 3 incisos fueron agregados por las leyes de protección integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el juez de familia tiene que intervenir en relaciones que tienen que ver con niños que antes tenían los jueces de menores, pero solamente cuando hay conflictos de representación, ¿sí? En relación a ese niño, ¿sí? Van a ver, no cuando el juez de familia no tiene que intervenir en relación a separar a un niño de la familia, ¿sí?
¿sí? Salvo por la ley de violencia familiar, ¿sí? Y como medida cautelar, por lo tanto es ultra provisoria, ¿sí? Solamente en ese caso el juez puede separar a un niño de la familia, pero no enviar a una institución. Un juez, por una medida cautelar de la ley de violencia, puede separar a un niño de la familia y establecer la medida cautelar de guarda provisoria en algún familiar o referente significativo. No enviar a un niño a una institución. Para que un niño ingrese a una institución, un hogar convivencial, necesariamente hay que cumplir el procedimiento administrativo que vamos a ver. Bien. El gráfico, a diferencia de del otro que teníamos del juez así vertical, son relaciones de corresponsabilidad. Es decir, ya no es el servicio local que recepciona todas las denuncias como si fuese un juez de menores que estuviese arriba, sino que estaríamos replicando un sistema tutelar en la órbita administrativa. Sino que acá estamos hablando de relaciones de corresponsabilidad. La escuela denuncia que un niño no sé, necesita tratamiento psicológico y no tiene acceso, es la escuela la que tiene que interactuar con el centro de salud, ya sea hospital o centro de salud primaria, para que garantizar ese derecho, ¿sí? Si la escuela detecta que el niño tiene ausentismo, deserción escolar, es directamente la escuela, ¿sí?, quien debe garantizar el acceso de ese niño a la escuela, ¿sí? Por eso son todas estas relaciones que se articulan. El servicio local puede llegar a ser quien coordina estas acciones, ¿sí? Pero no es como receptor único de todas las derivaciones, de todas las denuncias y quien decide, ¿sí? Sino que los obligados a restablecer son todos los órganos del sistema de protección. Y esto lo recalco porque ahora vamos a ver que todas estas instituciones forman parte del sistema de protección. Bueno, el que quiere entender la diferencia de estos dos modelos, esta revistita está en la publicación de Mari Belov, ¿sí? Es vieja la publicación, pero vale, ¿sí? Un modelo para armar, otro para desarmar, se la pueden descargar de la página de internet de UNICEF. Acá está un cuadrito donde que hizo esta jurista Mari Belov en relación a los dos modelos. Bien, cuando veíamos las etapas de la convención, dijimos la ratificación, la incorporación al derecho, la incorporación al derecho interno, y ahora nos queda la adecuación de la legislación interna a la Convención de Derechos del Niño. Eso es lo que vamos a ver ahora. Acá hablamos. Nuestro país lo hizo en la Ley Nacional 26061 del 2005, que derogó a la Ley Agote, ¿sí? Esta Ley Nacional derogó a la Ley Agote. Las provincias, casi todas, tienen su propia ley de protección integral. Las que no la tienen, aplican la Ley Nacional, igual que Capital Federal. Son muy similares. Nosotros en Provincia de Buenos Aires vamos a ver la ley 13.298, ¿sí? Tiene un decreto reglamentario, el decreto 300. Hoy vamos a ver los rasgos centrales de esta ley, los órganos que crea y las medidas de protección. La ley 13634 es otra ley de protección integral que ustedes ya la vieron cuando hablamos la competencia de los juzgados de familia, ¿sí? Y la van a ver cuando vean procesal penal, ¿sí? La parte de penal juvenil, que es esta ley que es llamada la ley del fuero, justamente es la que establece las competencias, procedimiento y funcionamiento de los juzgados penales juveniles. La ley 13298, en el año 2015 o 2017, tuvo una pequeña reforma, ¿sí? Que fue el artículo 35 y se le agrega el 35 bis. Esta pequeña, pero trascendente reforma, la vamos a ver también hoy, porque justamente reforma el artículo 35 y agrega el 35 bis, que tiene que ver con la medida de abrigo, ¿sí? Que es la medida que implica la separación del niño de su familia. Así que esta ley solamente reforma estos artículos
pero se estudia todo junto. Y vamos a enganchar también, que esto seguramente ya el miércoles y o el viernes, con la ley de procedimiento de adopción, la ley provincial de procedimiento de adopción, que vamos a ver que replica exactamente lo mismo que dice el Código Civil y Comercial en relación al procedimiento de adopción. ¿Sí? Pero nosotros, justo el código todavía no se había aprobado cuando sale esta ley, pero la ley copia del anteproyecto los artículos, la ley provincial, así que son exactamente los mismos. Después se aprueba el código y ya es similar, pero nosotros tenemos nuestra propia ley de procedimiento de adopción en provincia de Buenos Aires. Así que todo esto, estas legislaciones, lo que vamos a ir viendo en estas clases. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? ¿Alguna duda con respecto a esto? Seguramente van a tener, pero bueno, dudas, pero cualquier cosa después me preguntan, pero lean el librito también después de Solari, ¿sí? Bien, vamos ahora ya, nos vamos a meter en provincia de Buenos Aires, en las leyes de protección en provincia de Buenos Aires, que organizan un sistema de intervención mixta, administrativa y judicial. Vamos a ver todo el procedimiento administrativo y vamos a ver solamente en qué casos interviene el Poder Judicial. Dejamos esta filmina y nos pasamos al otro PowerPoint. Horario, bien. Bueno, lo que no podemos ver hoy, seguimos el mismo tema el miércoles que viene. Aparte para no cansarlo, pues los voy a matar. ¿No? Bien. Bueno, contenido ya lo que venimos hablando recién, ¿sí? Que es lo que de la ley 26061, lo que es importante que sepan es el artículo 3 de interés superior del niño y el artículo 27, creo que es, o 26, el de participación, ¿sí? Y abogado del niño, que habla de ahí es el que habilita establece la obligatoriedad de abogado del niño y patrocinio letrado. ¿Sí? De la ley nacional, solamente esos artículos. Si hay alguno otro, bueno, en responsabilidad parental vimos el 18, creo, ¿sí? Cuando hablaba que era responsabilidad de ambos padres, ¿sí? Pero después, todo lo que establece la ley nacional, a nosotros, aclaro esto porque hay otras comisiones, otras comisiones que tal vez hacen hincapié en la ley nacional, ¿sí? Nosotros, por eso digo, si alguien les da, algún compañero les da apuntes que ha estado cursando en otra comisión, tal vez tengan más desarrollado el tema de la ley nacional. Yo ahora, acá voy a la ley provincial, ¿sí? Igualmente es similar, ¿sí? Lo aclaro esto porque si alguno de ustedes es de otra provincia, ¿sí? La mayoría acá somos de la provincia de Buenos Aires, pero si alguno es de otra provincia, va a aplicar la ley nacional, ¿sí? Pero es similar, el contenido el procedimiento es muy parecido, cambia la terminología, ¿sí? En vez de medida de abrigo, se hablan de medida de protección excepcional, en vez de medida de abrigo. Nosotros en provincia de Buenos Aires, a esta medida la llamamos medida de abrigo. Y ya todo el país lo conoce, porque a veces uno, cuando ha estado en cursos o posgrados que son así de carácter nacional con gente de todo el país, ya todo el país sabe que en provincia, como que vieron que Capital Federal y provincia de Buenos Aires somos la vidriera de todo el país. Entonces, si bien en medida de abrigo se llama solo en provincia de Buenos Aires, todo el país ya sabe
que estamos hablando de la medida de protección excepcional, aunque ellos la tengan regulada como medida de protección excepcional. Bien, también vamos a hablar, esto ya lo dijimos, de las leyes provinciales, la ley de procedimiento de adopción, y vamos a hablar de las medidas de protección de derechos. Medidas de protección ordinaria y medida de protección especial, excepcional o abrigo, según en qué jurisdicción esté. Acá lo mismo, ¿sí? Bien. Vamos con ley 13298. Importante este artículo 3 para nosotros, donde vamos a ver este concepto de núcleo familiar. Esto, las primeras clases, cuando hablamos de las diferentes formas familiares, yo ya lo mencioné, ¿sí? Porque el artículo 3 de la ley 13298 nos establece el principio de preservación del núcleo familiar. Es decir, que el niño se debe actuar y trabajar para intentar preservar el derecho del niño a vivir en familia, a vivir en su propia familia, dentro de su núcleo familiar. Pero el decreto 300 no se dice, bueno, pero ¿qué se entiende? ¿Qué entendemos por núcleo familiar? ¿Qué sería solo la familia nuclear, padre, madre, hermanos y el niño? ¿O qué concepto, qué extensión le damos a este concepto de núcleo familiar? Entonces, el decreto nos establece la pauta de interpretación, donde nos dice que no solo los padres, sino también la familia extensa, es decir, la familia ampliada, abuelo, tíos, ¿sí? Como también, es decir, los parientes, como también otros miembros de la comunidad que representen para el niño vínculos significativos. Esto es importantísimo porque, ¿se acuerdan cuando en la otra clase hablamos de la delegación de guarda? ¿Sí? Que dijimos que en un principio, en el proyecto de reforma, decía que se podía hacer la delegación de guarda a un pariente o referente afectivo, y que luego eso la reforma, la reformita que le hizo el Ejecutivo, sacó lo de referente afectivo. Pero que igualmente nosotros, pese a que se sacó, se suprimió esa parte, lo utilizamos, nos fundamos en el concepto de familia amplio que tiene la Convención, en el concepto de núcleo familiar. Si yo tengo que fundamentar por qué la vecina, ¿sí?, o la madrina es importante tenerla en cuenta para que ese niño viva con esta madrina y no que vaya en adopción, yo lo tengo para fundamentar, y con este concepto amplio de núcleo familiar nos está dando la pauta. Por eso es importantísimo, cuando tengo que actuar como abogado, ¿sí?, o como juez, tengo que resolver y fundamentar por qué prefiero al niño que vaya con la madrina, con la vecina y no con la abuela, ¿sí?, porque me parece que es más idónea, porque ese niño con la abuela o con el tío no tiene un vínculo y sí lo tiene con la madrina, ¿sí? Entonces, pero no es pariente, me decían antes, según las leyes tutelares, ¿sí? Si no era pariente, si no es familiar, se lo descartaba. Entonces, hoy ya nos posibilita la ley, por eso es tan importante este artículo, ¿sí?, que nos habilita a tener en cuenta el referente afectivo y que ese niño pueda permanecer en ese núcleo familiar que cual incorpora al referente afectivo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Después el artículo 4 habla de interés superior del niño, que ya está, Esto no es, estas dos filminas, que las tengo acá, las dejo, porque en realidad no es para ustedes, porque ustedes están en la Facultad de Derecho, ya saben lo que significa un derecho vulnerado, pero a veces me toca dar el tema en Facultad de Psicología, Trabajo Social, o en capacitaciones a hogares, a gente que está en hogares convivenciales, o a escuelas, y surge, ¿qué significa un derecho vulnerado? Te preguntan, ¿sí? Entonces, yo les transcribo, estos dos párrafos están en el decreto 300, es decir, el mismo decreto aclara qué significa un derecho vulnerado, y lo hace en dos párrafos. En uno
en el que habla de qué significa la amenaza de derechos, y en el segundo párrafo, qué significa la violación o vulneración de derechos. ¿Sí? Esto se los dejo igualmente a ustedes, pero es para, ya les digo, aquellos que no tienen conceptos jurídicos básicos que dicen qué significa derecho vulnerado. Como a veces yo transcribo los artículos, perdón, estos dos párrafos, igualmente no, en otras disciplinas cuesta que lo entiendan, lo he hecho a través de un mapa conceptual, entonces ahí les queda más claro, pero bueno, esto, ya les digo, tiene que ver para otras disciplinas, pero se los dejo a ustedes y les sirve también. Bien. El artículo 9 nos da otro concepto. En 7, 8 hablan del derecho a la identidad y cómo se debe garantizar el derecho a la identidad, y nos da un montón de cosas. El decreto, que no me voy a detener ahora, porque si me tengo que detener ahora me lleva toda la clase a ver del mismo, como pese a que tenemos las leyes maravillosas y nos hablan de prioridad del niño en las políticas públicas, de prioridad del niño en las políticas públicas y un montón de cosas, luego eso no se respeta en la práctica, y el derecho a la identidad sigue, aún continúan niños a veces saliendo de los hospitales que nacen sin inscribir, pese a que el registro civil se encuentra dentro del propio hospital. Esto la otra vez, ¿se acuerdan que yo hablé de esto cuando hablé de determinación de la afiliación? Les comento. Con respecto al artículo 9, que habla de no judicialización de la pobreza, es importante este artículo porque en las leyes de modelo tutelar, como decíamos hoy, había alguna familia, un grupo familiar, que por alguna cuestión se quedaba sin vivienda, ¿sí? Se encontraba en la calle, ¿sí? Se denunciaba, se informaba al juez de menores, porque había chicos viviendo con las familias en la calle porque habían sido desalojados. Y hoy, y eso implicaba la apertura de una causa judicial, ¿sí? Por ese niño. Hoy ningún niño puede judicializarse por cuestiones de pobreza, sino que el Estado, a través de los ministerios, secretarías que correspondan, debe garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales del niño, y no necesariamente, si hay derechos efectivamente vulnerados de niños, intervendrá, y si no, será una cuestión de la familia, ¿sí? Un problema habitacional o de alimentos de la propia familia, como dijimos hoy, ¿sí? Pero no se denuncia a un juez a que un niño se encuentre en una situación de pobreza. Es el Estado, a través del Poder Ejecutivo, el que debe garantizar ese acceso a los recursos. Bien, esta ley 13298 que hablábamos hoy, nos dice el artículo 14 qué es el sistema de protección y promoción. Esto, yo voy a preguntar, no me importa que no se acuerden todos estos verbos que dicen resguardar, restablecer, promover, prevenir, asistir, proteger, resguardar, restablecer, ¿sí? Lo que sí me interesa es que les quede claro que estamos hablando de conjunto de organismos, entidades y servicios, ¿sí? Es decir, todos, ya sean públicos o privados. Fíjense que el decreto 300, ¿sí? Nos aclara este concepto de quiénes son el conjunto de organismos, entidades y servicios. No se ve muy bien la filmina, pero está en negrita. Ven que dicen todos los organismos, entidades y servicios, entidades públicas o privadas, es decir, todos forman parte del sistema de protección. Es decir, el sistema de protección no es un organismo del poder administrativo, del poder ejecutivo, el consejo del menor, la familia, como se decía antes, ¿sí? Que tiene ahora todas las decisiones en relación al niño, sino que todos los organismos públicos o privados son los obligados a garantizar, promover, restablecer derechos vulnerados del niño, de acuerdo a acciones intersectoriales, como dice acá. Es decir,
Si hay un problema de acceso a la educación, es la educación quien debe garantizarlo. Si hay un problema de adicciones, no tiene que denunciarse a ese niño a un órgano administrativo, ¿sí? O a un juez, sino que es una cuestión de salud. Es salud el que debe garantizar el acceso a un tratamiento, ¿sí? Por eso, este principio de corresponsabilidad. El artículo 14 nos dice qué es el sistema de protección y el 14 del decreto 300 nos habla de este principio de corresponsabilidad, ¿sí? Y esto de acciones intersectoriales es justamente el concepto de corresponsabilidad. Y acá tenemos nuevamente los circulitos que les puse hoy, ¿sí? Esto tiene que ver con el principio de corresponsabilidad. ¿Sí? Todos los órganos públicos o privados, y una ONG, la sociedad de fomento, el club, todos son los obligados a restablecer. Bien. Vamos ahora a los órganos administrativos que crea la ley 13298. Acá me faltan, después les voy a ver, bueno, este PowerPoint se ve que lo agarré de otro lugar, pero en el que está en el campus están otros órganos administrativos, hay más acá, pero algunos no están en funcionamiento, por eso acá no los puse. La comisión interministerial. La comisión interministerial está formada por integrantes de cada uno de los ministerios de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? De todos los ministerios, de todos, ¿sí? Justicia, trabajo, educación, salud, ministro de gobierno, todos, cada uno de los ministerios, hay un integrante de cada uno de los ministerios, ¿sí? Esta comisión intermediaria es la que formula las políticas públicas, ¿sí? En relación a la infancia. Es importante esta comisión porque cuando recién arrancamos a funcionar, nosotros teníamos la ley, uno trataba de explicar cuál era el funcionamiento del órgano administrativo, y muchos decían, yo no creo en estas leyes, pensando que era una cuestión de un gobierno que dictaba leyes de protección integral, y después cambiaba la gestión de gobierno y volvíamos para atrás a un sistema tutelar, cuando ustedes, por lo que me han escuchado hablar, saben que esto no tiene vuelta atrás, porque esto es Constitución Nacional, ¿sí? Y si la Constitución, si el Estado que firmó y ratificó e incorporó al derecho interno una convención, un tratado internacional, como es una convención que es hard law, está obligada a adecuar su legislación interna, y si no lo hace, es pasible de multas, ¿sí? Entonces, justamente, y más ahora, fíjense con el tema de las vacunas, ¿sí? Pfizer puede perfectamente decir, yo no voy a suministrar vacunas, porque ustedes, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pues sí tiene que ver, ¿sí? Porque el país no adecuó completamente la legislación interna, porque Capital Federal no tiene una ley de protección integral en relación a niños. Es decir, ya sea el acceso a créditos internacionales, ya sea multas que se le pueden aplicar al país si no adecua la legislación interna a un tratado internacional que ratificó. Es decir, y aún organismos privados, como un argumento más para no facilitar o entorpecer la negociación, podría llegar a decir eso. No estoy diciendo que lo dijo, no estoy diciendo que lo dijo, pero perfectamente podría serlo. Tal vez lo dijo, no sé, pero podría ser. Entonces, las leyes no tienen vuelta atrás. Nos costó mucho. ¿Por qué iba con esto? Porque, por ejemplo, los organismos de salud, que esta hegemonía médica de lo que el médico dice es como palabra santa, si el médico te decía, yo he escuchado personalmente, muchos me dicen, yo no creo en estas leyes, que me han dicho, se me lo lamento, que no creas en estas leyes, no tiene vuelta, tiene que volver el juez de menores porque esto no sirve. Y yo lo lamento, pero no hay vuelta atrás.
pasó que en las escuelas, por ejemplo, cuando también costó que entendieran lo que era el sistema de protección, que no tenían una figura eh, donde ir a denunciar, que ellos debían ocuparse de restablecer derechos, entonces, ¿cuándo pasó eso? Hasta que les llegó, que les bajó de la Dirección General de Escuela, la escuela es muy verticalista, ¿no? Les bajó de la Dirección de Escuelas un protocolo, el protocolo de actuación, el qué hacer frente a una situación de maltrato, una situación de abuso, una situación de drogas, ¿sí? ¿Y eso por qué les bajó? Porque dentro de la comisión interministerial está la Dirección de Escuelas, que es como un ministerio en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Como si fuese el Ministerio de Educación, es Dirección General de Escuelas. Le bajó de la Dirección General de Escuelas el protocolo. Entonces ahí pudieron adecuarse al sistema de protección. Entonces, por eso, por este principio de corresponsabilidades que están integradas, ahí no fue la flechita, todas las áreas. Lo mismo con relación al trabajo infantil, como la comisión interministerial la integra el Ministerio de Trabajo, se armó una comisión también para erradicación, la COPRETI, que era la Comisión para Erradicación del Trabajo Infantil, donde trabajan articuladamente con los servicios zonales y locales. En este Power no está, en el que les voy a subir al campus, sí. Hay otros órganos como es un observatorio social que no funciona, ¿sí? Un defensor de derechos del niño que en Provincia de Buenos Aires no está en funcionamiento, ¿sí? En nivel nacional sí, pero miren, fíjense, la ley 26061 es del año 2005 y recién en el 2019 se creó la figura del defensor del niño, ¿sí? Que se concursó el cargo, hay una defensora, la doctora Marisa Graham, que es esta figura a nivel nacional. En Provincia de Buenos Aires no tenemos defensor del niño. La figura es similar al defensor del pueblo, ¿sí? Nada más que para cuestiones referidas a niños y adolescentes. Es como un ombudsman de los niños. Esas funciones tiene. No la tenemos en Provincia de Buenos Aires, y también hay consejos locales de protección de derechos del niño, que sí tenemos, en Mar del Plata funciona, pero esos consejos locales tienen funciones, se entremezcla mucho las funciones, supuestamente son de garantizar, de ver que se estén cumpliendo todas estas leyes, pero en realidad a veces suelen tener mucho contenido político, ¿sí? Estos consejos locales. Los consejos locales son integrados por todas las ONG que trabajan con niños, pero suelen tener a veces ribetes políticos de puja, ¿sí? Depende con quién sea la gestión de turno, ¿sí? Si están de acuerdo con la ideología política de quien está en el Poder Ejecutivo Municipal de turno, es como que la función medio de plancha, es decir, no se denuncia nada. Cuando no están de acuerdo, se denuncian cosas, pero no se, solo se denuncian sin fomentar o ayudar a cambios, sino con discursos simplemente quedan en la denuncia. Entonces, a ver, esto es mi opinión personal, estos consejos locales no estarían, para mí, dando ayudando mucho a garantizar derechos, porque ya les digo, tiene que ver con pujas políticas. No solo acá en Mar del Plata, he estado en contacto con gente de otros municipios y les pasa lo mismo. Doctora, le hago una consulta. Sí. Mini. He visto en algunos colegios, al lado precisamente de algunos colegios, pequeñas oficinas que tienen el cartel de Poder Judicial. Entiendo que estos son órganos administrativos, pero esas pequeñas oficinas al lado de las escuelas, ¿qué función cumple? Porque justo usted recién hablaba de la protocolización que tienen las escuelas frente a determinadas situaciones.
No, ninguna. Yo nunca vi que diga Sí, Poder al lado Judicial. de la piloto, por ejemplo, al lado de la técnica 5 por Juan B. Justo. No, pero serán cosas relativas al Poder Judicial, puede ser como por el principio de acceso a la justicia, vieron que el Ministerio Público suele descentralizar, ¿sí?, las oficinas. Ya Pero sea, hay no que una, por haya ejemplo, quedado Defensoría de un viejo Civil. sistema, digo. No, 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 Ok. no, no, no tiene nada que ver. No, no, no. Puede ser que funcionen oficinas, fiscalías descentralizadas u oficinas de acceso a la justicia, como Casa de Justicia en Mar del Plata hay una sola descentralizada, ¿sí? Pero no, sí, en realidad hay una sola, pero que a veces, por ejemplo, atienden también en centros de salud, ¿sí? Pero de eso del Ministerio Público. No, que puede ser que pase también con fiscalías, ¿sí?, que tengan oficinas descentralizadas, pero que pertenecen al Poder Judicial, que sí, sí, nada que ver con esto. Bien. Vamos a ver las funciones, servicios zonales y servicios locales. Servicios zonales son regiones, ¿sí? En toda la provincia de Buenos Aires se divide en regiones que coinciden con los departamentos judiciales, ¿sí? En cada región abarca varios municipios y tienen en cabeza de un servicio zonal. El servicio zonal es provincial, ¿sí? Sus operadores es el personal, no me salía, el personal es provincial, tiene una función más administrativa, ¿sí? Ellos coordinan el funcionamiento de los servicios locales, que son municipales, funcionan como instancia superadora. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo puedo apelar una decisión del servicio local al servicio zonal? No, ¿sí? No es una instancia de apelación, es una instancia superadora para el servicio local que ve agotada su estrategia y puede consultar con el servicio zonal que le brinden, no sé, otra mirada, ¿sí? Pero esto también no es que como uno como abogado particular el servicio local resolvió algo y uno puede ir a apelar esa decisión al servicio zonal. No. Actúan en forma originaria en aquellos municipios donde no hay servicios locales. Hoy hay servicios locales en todos los municipios de la provincia. Dice, supervisarán desde las regiones el funcionamiento de los servicios locales. Acá a veces hay una discusión, ¿no? Porque supervisar el funcionamiento es entender, en nuestra opinión en Mar del Plata, es que los servicios locales tengan los equipos completos, que tengan acceso a internet, que tengan las condiciones para poder funcionar idóneas, y a veces esto se confunde con otros municipios, es una supervisión de las intervenciones, ¿sí? En Mar del Plata, los servicios locales nos hemos opuesto a la supervisión de intervenciones por parte del servicio zonal, porque en el servicio zonal no todos son profesionales, hay muchos operadores. Entonces, no puede una persona que es un técnico, un operador, supervisar la actuación profesional, ¿sí? Entonces, en Mar del Plata el tema de supervisar el contenido de lo que uno realiza está medio discutido. Y sí tienen tareas de elevar estadísticas, ¿sí? Recopilar, hay creado un sistema que si ustedes después empiezan a actuar con relación a cuestiones de familia o de niñez, van a escuchar hablar el REUNA. El REUNA es un registro único de niños y adolescentes. Es decir, todo niño que ingresa al sistema de protección por alguna preocupación, por algo que se haya denunciado, es cargado en un sistema que tienen acceso todos los operadores de niñez de provincia, ¿sí? Todos, no cualquier persona, son aquellos operadores de niñez que estamos habilitados, porque tiene que ver también con la privacidad, ¿no? Porque todo lo que se pasa en relación a ese niño se carga ahí, pero eso facilita la actuación, porque si un niño que está, se denuncia alguna vulneración de derechos en Mar del Plata y luego ese niño se traslada a otro municipio de la provincia, ese otro municipio que recibe a su vez la situación del niño, tiene acceso a todo lo que se trabajó. En eso lo facilita.
¿sí? Pero no es que tiene acceso libremente todo el mundo, sino aquellos que están debidamente autorizados. Los servicios zonales coordinan el funcionamiento de este régimen. Y la vedette de todas estas reformas son los servicios locales. En Capital Federal se llaman defensorías de derechos del niño, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires se llaman servicios locales de protección de derechos de la niñez, ¿sí? En otras provincias también se llaman defensorías o se llaman direcciones de niñez, ¿sí? En Provincia de Buenos Aires se llaman servicios locales. Cada uno de los municipios de la provincia por lo menos tiene que tener un servicio local. En Mar del Plata hay 11 servicios locales. En realidad hay más porque algunos funcionan también como a un aspecto de las funciones de los servicios locales, que es las medidas de abrigo, ¿sí? En los hogares convivenciales municipales también funcionan equipos de medidas de abrigo, así la función de servicio local. En Mar del Plata tenemos una estructura diferente. Mar del Plata fue prueba piloto de todo el sistema de protección. Fue el primer municipio donde se crearon estos órganos del sistema de protección, entonces estamos muy a la vanguardia. Y tienen una organización específica, ¿sí? Que acá es más, acá en Mar del Plata se llaman CEPEDEN, no se llaman servicios locales. CEPEDEN es Centro de Protección de Derechos del Niño, tal vez ustedes los escuchan nombrar, ¿sí? Son servicios locales. Lo que pasa es que, como fue prueba piloto y ya estas oficinas estaban creadas, como se llamaban Centro de Protección de Derechos del Niño, se les dejó el mismo nombre, ¿sí? Pero tienen las funciones que luego la ley creó para los servicios locales, ¿sí? Cada uno de estos servicios locales están formados por un psicólogo, un abogado y un trabajador social, ¿sí? Esto es en todos los municipios de la provincia, ¿sí? A ver, yo voy a hablar de servicios locales porque hablo a nivel provincial, pero si se me escapa el CPDEN, sepan que estoy hablando de un servicio local de Mar del Plata. Bien. Las funciones de los servicios locales tienen que ver con justamente ejecutar todas las políticas públicas que dicta la Comisión Interministerial, que son bajadas por los servicios zonales. Quien las ejecutan a esos programas son los servicios locales, ¿sí? Son los encargados de recibir cualquier tipo de denuncia, preocupación, porque a veces uno cuando habla de denuncia no necesariamente entiéndalo como que es una denuncia penal, ¿eh? Uno habla de denuncia como poner en comunicación de otro. Entonces pueden ser denuncias ya sea de violencia familiar, pueden ser denuncias penales, pueden ser que alguien denuncie una situación de vulneración de derechos, ¿sí? Simplemente como poner, con ese sentido le damos a la palabra denuncia, de poner en comunicación. Entonces, recibir denuncias o intervenir de oficio ante vulneración de derechos del niño. Como principio rector es ejecutar alternativas tendientes a evitar la separación del niño de la familia. A veces uno, los chicos, sobre todo adolescentes o las familias, nos ven, ¿quiénes son? Son los que le sacan los hijos a la familia, a la gente, ¿sí? No, justamente al revés. El principio rector es trabajar para evitar separar a un niño de su familia, ¿sí? Es a la inversa, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces uno agota las estrategias y no queda otra alternativa que separar al niño de la familia y la gente, la población te ve como aquellas oficinas que le sacan los hijos a la gente, ¿no? Y el agregado que hizo, ¿se acuerdan que dije que hubo una ley posterior que modificó algunos articulitos, el 35, el 35 bis, y le agregó en este artículo 18 una función más, que es participar activamente en los procesos de declaración de adoptabilidad, adopción y guarda, ¿sí? Cuando veamos después procedimiento de adopción, vamos a ver que son 3 procesos diferentes, no son etapas de un juicio de adopción, sino son 3 procesos diferentes. La declaración, son procesos judiciales esos, declaración de adoptabilidad, guarda con fines de adopción y el juicio de adopción propiamente dicho.
El organismo administrativo es el que debe participar, es sujeto en los procesos de adopción. El decreto 300, bueno, esto es lo que vinimos hablando recién, nos establece las funciones, la ubicación territorial, competencias, procedimientos integrantes, esto que vinimos recién. Bien, la reforma de la 14.537, esto no es que lo hizo esta última reforma, ya estaba, nada más que esta reforma le agregó incisos. Diferencia. ¿Se entendieron los órganos? Acá lo principal que me interesa que sepan, la diferencia entre servicios zonales y servicios locales como órganos administrativos. Ahora vamos a ver que, ¿cómo estamos de horario? Ya. No. Vamos a cortar acá, porque si no, los voy a agobiar mucho, me parece. El miércoles vamos a continuar desde acá, desde medidas de protección ordinaria, ¿sí? Vamos a ver que hay medidas de protección ordinaria y medidas que implican separación del niño de la familia, que es el artículo 35, inciso L. Del inciso A al inciso K son medidas de protección ordinaria. El inciso L, del mismo artículo, es la medida de protección excepcional o especial, que se llama medida de abrigo en provincia de Buenos Aires. ¿Sí? El miércoles entonces continuamos desde acá, desde las medidas de protección. ¿Les parece? Dale, profe, buenísimo. Bien. ¿Quieren preguntarme algo hasta ahora de lo que vimos acá en este ratito? Por ahora no, profe, quizás para la próxima surja alguna duda. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, si el que no escuchó la clase de este tema que ya tenía grabada, escúchela o escuche el audio que está en cada una de las filminas, así repasan un poquito, ¿sí? Así que bueno, si no hay más dudas, nos vemos el miércoles, entonces. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, chao. Chao, hasta luego.